El cumpleaños de Sor Juana Inés de la Cruz, a esta gran mujer que la aprendimos en la escuela, los que fuimos a la escuela en México, aprendimos sobre ella en la escuela, la hemos visto en los billetes, fue una gran activista, una mujer muy adelantada a sus tiempos. Por eso, por su cumpleaños se celebra el Día Nacional del Libro y estamos conversando con Magali T. Ortega, escritora y autora de los libros Chismecito Literario, volumen 1 y volumen 2, para entender cómo fue que Sor Juana Inés de la Cruz fue tan adelantada a sus tiempos y cómo fue que cuestionó o por qué cuestionó la desigualdad social. O sea, ¿por qué? Bueno, porque existía, obviamente, pero ¿por qué ella? ¿Cómo se atrevió en tiempos en donde no era normal que a una mujer levantara la voz y mucho menos que escribiera? Y aquí tengo unas estadísticas de la lectura en México y en el mundo que al ratito vamos a mencionar, que están muy buenas, muy interesantes. Bueno, muy buenas entre comillas, muy bueno conocerlo, pero México no anda muy bien en el nivel de lectura. Ahorita platicamos de eso. Pero Magali, me estabas platicando que entonces Sor Juana, mujer que tuvo privilegios, que tuvo dos personas importantes que la protegieron, y luego, ¿cómo podemos entender el resto de su camino? O sea, ¿cómo es que llega o qué la motiva o de dónde agarra el valor para escribir y levantar la voz adelantadísima a sus tiempos? El estudio, Marco. Literal, ella lo único que quería era seguir estudiando, escribiendo, ser más sabia, sabía latín. Entonces fue una mujer que siempre estuvo tratando, fue muy filosófica, le gustaba la matemática, pero también adentro de cuando ella ya se ordena, porque después de que pasa de la corte, pues la única opción era meterse a la iglesia para poder seguir estudiando. Entonces ahí es donde, se encontró con los padrecitos, ya sabes, los padrecitos, los obispos de Puebla, diciéndole como, ay, mijita, sí, qué bonito escribes, pero mira, eres medio profana, pero mira, eres medio exagerada, pero mira, eres medio dramática, ya sabes. Los señores siempre diciéndole a las señoras qué tienen que hacer y qué no, y cómo deben de escribir. Por supuesto que existieron dos hombres que, mira, estaban ahí duro y dale con la Sor Juana diciéndole, ya no escribas, mira, mejor dedícate a las labores de la mujer, a ser cocinera, a qué sé yo, bordar, coser. Y uno de ellos era Antonio Núñez de Miranda y el otro era Manuel Fernández de Santa Cruz. Hay una carta ya que se hizo muy famosa, que aquí es donde vemos la respuesta que Sor Juana tuvo para este señor Manuel Fernández, que era un obispo de Puebla. Ellos dos ya se escribían, tenían una relación epistolar, pero fíjate que Manuel siempre la andaba picando, como que siempre le andaba diciendo, ándale, ya deja de estudiar, ándale, sí, qué bonito lo que teolizas, qué bonito lo que filosofas, pero mira, ¿por qué a lo mejor me haces unos recados de chocolate? Que eso era una forma muy sutil como de darle un regalo a alguien, se llaman recados de chocolate, y ahorita, si nos da tiempo, les cuento. Entonces se hace una carta muy famosa que es la carta atenagórica, que este señor es donde le dice, pues ya, ¿no? O sea, deja que los hombres filosofemos, deja que los hombres seamos los encargados. Y ella dijo, no, pues ¿qué pasó? Y ahí es donde ella le contesta con esta famosísima carta que se llama Sor Juana Filotea de la Cruz, que ella usaba ese seudónimo. Y ahí es donde le dijo, mire señor, con todo respeto, las mujeres tenemos derecho a aprender, a estudiar, a filosofar, sí, a cocinar, pero también podemos ser físicas, podemos ser matemáticas. Y pues digamos que le dio como un chanclazo, ¿verdad? Y estas cartas se hicieron públicas. Ajá. El punto es que de ahí es donde sabemos que también Sor Juana tenía un gran interés por el estudio de las niñas, por el estudio de las mujeres y sobre todo por defenderse ella, para que no la quitaran del convento, para que le permitieran seguir estudiando. Y ella no creas que vivía mal en el convento, ¿eh? O sea, vivía muy bien. Su celda era de Ajá. 2 pisos, tenía terracita, tenía un depa. Y ahí era el lugar donde se juntaban muchos intelectuales y muchos escritores de la época, pues para comentar, ¿verdad? Para tener sus cafés y sus tés existenciales. Pero fíjate que cuando ella Ya. le contesta en esa carta a este padrecito que le estaba incitando a que dejara de escribir y de pensar, porque acuérdate, Marco, que sí, las mujeres que piensan son peligrosas, ¿no? Y lo podemos ver a lo largo de la Sí. historia. Si quieres, luego te traigo otras mujeres, pero las mujeres que piensan son peligrosas para el Estado, para la política, para los gobiernos, para la sociedad, porque podrían incitar a otras mujeres a levantarse en armas como estudiar, ¿no? O como querer el puesto de CEO en una empresa. Entonces, pues a las mujeres siempre se les ha tenido como, sí, sí, qué bonito, pero no hagas tanto escándalo. Y Sor Juana fue una de ellas. Por supuesto, siempre estuvo con el latigazo de los señores atrás, diciéndole que mejor se dedicara a cocinar. Y para, pues, de alguna manera cerrarle la boca, pues claro que cocinó, y cocinó increíble. A ver, fíjate que en esa época no es que cocinara, sino que transcribía las recetas que ya estaban en el claustro. Pero lo importante de este recetario que tiene Sor Juana es cómo ella
filosofa cuando está viendo cómo un huevo se puede poner en el almíbar, pero también puedes batirlo a punto de clara. Entonces creo que ahí es donde está como la genialidad de Sor Juana, que no solamente cocinaba, sino que le gustaba mucho la física, la alquimia, el movimiento de los, ¿no? Cómo se podían componer los alimentos. Y eso, por favor, lean su recetario, porque es una cosa maravillosa. O sea, tiene reflexiones muy, muy chiquitas, pero justo a ella le interesaba mucho, ¿no? Cómo se mezclaba el huevo con el azúcar. Y claro, a ver, estos recetarios también eran para gente privilegiada, ¿no? Para gente que de clase alta, los ingredientes eran súper europeizados, teníamos una mezcla de cocina árabe con cocina española, pero también con lo nuestro. Entonces, pues ahí se hacía como una clase de mezcolanza. Y ella firma, digamos, transcribe esto y pues se hace muy famoso, sobre todo por sus reflexiones, ¿no? Por las reflexiones. Y hay muchas mujeres a lo largo de la historia que han sido premios Nobel ganadoras que le han metido a la cocina. Y esto es un tema que a mí me fascina. Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, Silvia Plath, o sea, podemos hablar de infinidad de mujeres escritoras brillantes que también le dieron a la cocina porque es un talento y también es literatura. Y esta parte de Sor Juana, la literatura con la cocina, me parece a mí de lo más bonito que tiene Sor Juana. Sí están sus poemas, sí están sus textos, sí están todo, pero verla a ella de otra manera, cocinando, haciendo los famosos recados de chocolate o haciendo los peces bobos, que así se llamaban, que en realidad ella cocinaba, ella le gustaba mucho más los postres que las cosas saladas. Pero es muy interesante leer su recetario. Es chiquito, es cortito, pero sus reflexiones, si tenemos tiempo, tú dime y te leo una de sus reflexiones. Si tienes una de las reflexiones, sí, adelante. Tenemos 3 minutos para irnos al corte. ¿Tienes ahí, la tienes a la mano? Sí. Aquí está, listo. Dice, ver que un huevo se une y fríe en la manteca o aceite, pero por el contrario se despedaza en el almíbar. Ver que para que el azúcar se conserve fluida, basta echarle una muy mínima parte de agua donde haya estado el membrillo. Ver que la yema y la clara de un huevo son tan contrarias que en los unos que sirven para el azúcar, sirve cada una por separado, pero juntas no. ¿Viste? Entonces, como ella veía la alquimia y escribía acerca de la alquimia. Le asombraba mucho cómo algunos alimentos se podían mezclar con otros, cómo otros tomaban otras condiciones cuando se mezclaban. Y esas reflexiones es lo que nos da como toda la amplitud de lo que es Sor Juana en sus textos y en sus escritos. Ya. Claro, o sea, era una mujer profunda en lo que hiciera, pero tenemos un minutito para irnos al corte, pero nada más quisiera que nos ayudaras a entender. Estamos hablando de que en 1651 nació Sor Juana, o sea, un día como hoy, pero en 1651. O sea, ya pasaron más de 400 años. ¿Por qué una mujer privilegiada habló de la injusticia social? Una mujer ya hace 400 años. ¿De dónde le vino esa inquietud o ese activismo? Fíjate que, pues, como les comenté al principio, ella vivía en casa de su abuelo y estaba, pues, conviviendo con la gente humilde, estaba conviviendo con la gente indígena y ella seguramente vio muchas injusticias, sobre todo con las mujeres, que no podían estudiar. Ella misma se tropezó muchísimas veces con no puedes estudiar. Acuérdate, estas dos señores que estaban ahí duro y dale con Sor Juana diciéndole no estudies, mijita, mejor dedícate a la casa, dedícate a coser, ¿no? Y ella yo creo que traía el impulso natural de decir, pues no, señor, fíjese que yo voy a seguir escribiendo. Y lo interesante es cómo les contestaba, ¿no? También ella dijo, pues también piénsalo, Margot, igual y no tenía nada que perder. Nada que perder, era una mujer que no tenía un dote, que no tenía dinero, que sus amigos eran los virreyes, sí. A lo mejor también andaba un poquito envalentonada, y a lo mejor eso es lo que le falta a muchas mujeres, sentirse respaldada para poder decir, pues sí te voy a contestar, ¿no? Y deberíamos hacerlo todas, la verdad. Claro. Pues mucho que aprender de ella hoy en el Día Nacional del Libro, cumpleaños de Sor Juana Inés de la Cruz. Volveremos para seguir conversando con Magali T. Ortega